Bien. Bueno, ya está siendo grabada esta sesión. Bueno, listo. Entonces vamos a ir con la socialización de la guía. Vamos a hacerlo de manera muy, digamos que muy rápida, dado el tiempo que tenemos. Entonces, miren, acá tenemos la guía que para ustedes, estudiantes de asistente administrativo, pues se llama Contabilidad 1 bajo NIF. Esta guía persigue unos resultados, ¿sí? ¿Qué pasa? Que Censa, como toda institución de educación técnica o de educación para el trabajo, busca desarrollar en ustedes unas destrezas, ¿cierto? Busca desarrollar en ustedes unas competencias, ¿sí? La preparación técnica o la preparación para el trabajo, pues que está sustentada en nuestra legislación, ¿cierto? En nuestro modelo educativo, busca de que en el ser se haga una preparación del saber hacer, ¿sí? Se enfatiza sobre el ser, sobre el saber y sobre el saber hacer. Entonces, el saber hacer es de que usted adquiera unas habilidades y esas habilidades luego usted las ponga en práctica en una empresa. Y por qué no, pues a través de esa práctica usted emprenda o inicie su vida laboral en el caso de que no la haya iniciado. Entonces, busca resultados directos o muy puntuales esta guía y dice acá, tenemos 3 resultados, dice identificar y clasificar documentos comerciales y soportes contables que soportan los hechos económicos según normas legales y procedimientos. Otro resultado dice que registra las operaciones de la compañía debidamente soportados de acuerdo con la normatividad vigente. Y por último dice realiza un trabajo con orden, método y responsabilidad en cumplimiento a los objetivos propuestos. Estos son los resultados del aprendizaje. Tiene un objetivo general, dice identificar las normas legales y procedimientos organizacionales vigentes de los documentos según el tipo de ente económico. Vamos a saltar acá a lo que es el punto 4, actividades de aprendizaje. Vamos a estar viendo aquí, digamos que someramente, lo que son las actividades del 4.2 y 4.3. Entonces, dentro de las actividades de contextualización del conocimiento, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que esta guía, como todas las guías acá en Censa, lo que buscan es, primeramente, pues darle un conocimiento a ustedes, ¿cierto? Que ustedes adquieran ese conocimiento, contextualicen ese conocimiento, lo adquieran cada uno, pues, entendiendo de que cada uno tiene una manera de aprender quizás un poco diferente. Entonces, haciendo, o sea, de mi parte como docente está el reto de que cada uno de ustedes, de la manera en como ustedes adquiera el conocimiento, usted pueda apropiarse de esos conceptos, ¿sí? Lo que normalmente nosotros le llamamos la teoría, ¿cierto? Entonces vamos a apropiarnos de esa teoría, vamos a apropiarnos de esos conceptos, de esos conocimientos, ¿sí? De esa literatura, ¿ok? Entonces, luego de que hay esa contextualización del conocimiento, ¿sí? Entonces va a haber unas actividades de apropiación del conocimiento. Primero se contextualiza y luego se apropia. Entonces, ¿cómo lo vamos a apropiar? Ya lo vamos a apropiar es a través de actividades prácticas, ¿sí? Entonces, yo como docente sí les comento, trato de ser lo más práctico posible, ¿sí? Vamos a la teoría, vemos los conceptos, pero luego de eso vamos entonces a la parte práctica. Entonces, esto es un módulo que tiene mucha parte práctica, ¿sí? Tiene un sustento teórico, pero la idea es hacer la parte teórica, pero también la parte práctica para que ustedes vayan apropiándose del conocimiento. Entonces miren que dentro de las actividades prácticas, por lo menos tenemos desarrollo de actividades prácticas de concepto de empresa. Entonces, primeramente, acá en las actividades de contextualización, posiblemente vamos a tener que hacer consultas, ¿sí? Vamos a tener que investigar, vamos a tener que leer, pero luego, en las actividades de apropiación, entonces ya usted como estudiante, ¿sí? Con mi ayuda, usted a raíz de ese conocimiento que contextualizó, que leyó, que adquirió, usted va a tener que hacer una actividad donde usted plasme lo que usted aprendió. ¿Listo? Entonces así es como se va a llevar la guía, ¿sí? Esta guía tiene la misma estructura de todas las guías anteriormente vistas, solo de que yo hago la socialización resaltando mucho esta parte de que primero lo teórico y luego lo práctico. Como todas las guías, compañeros, la guía se gana con un promedio de 4 en adelante, ¿ok?
El que saque menos de 4 debe hacer un plan de mejoramiento. Y eso va a tener un costo que ustedes lo pueden consultar allá en la plataforma, en la parte donde les indiqué. La nota final va a estar compuesta de 3 grandes notas. Va a estar compuesta por una nota inicial que es de evidencia de conocimiento, que equivale al 33%, una segunda nota que equivale al 33% de la nota total, que es evidencia de desempeño, y una nota final, que es la evidencia del producto, que equivale al 34%. Esa parte ustedes la tienen clara, ¿cierto? Eso es con toda la guía. ¿Cierto que sí? ¿Quién me confirma o es diferente lo que yo les estoy diciendo? Sí, señor, así es. Todo claro, ¿cierto? O sea que por ese lado vamos bien. Bien. Listo. Entonces, listo, lo demás de la guía es un glosario donde ustedes, si en algún momento el profe dijo activo y de pronto no soy lo más claro posible con el concepto, usted puede buscar en el glosario, hombre, ¿qué es activo? Conjunto de bienes y derechos que posee la empresa. Si en determinado momento usted escucha algún concepto, puede venir a este glosario y fácilmente puede ver su significado. O yo lo que hago como docente es que casi siempre estoy preguntando, ¿todo bien? ¿Entendieron? ¿Me di a entender? ¿Tienen alguna palabra nueva, alguna palabra no conocida? ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién tiene alguna duda? Entonces, voy a ser muy repetitivo en eso porque yo me caracterizo mucho porque quiero que las personas vayan ahí a la par, que nadie se me quede, sino que todos vayan ahí como que al mismo ritmo. Listo. Entonces, si tienen alguna duda con algún concepto, ya saben que lo podemos encontrar aquí en el glosario. Esta es la guía como tal. Listo. Ya esta guía, ustedes van a tener acceso a ella a través de la plataforma Q10. Les recomiendo que la vean, la ojeen, la revisen y pues puedan de pronto, si desean, pues consultar sobre algún tema en específico, puedan hacerlo. Acá en pantalla ahora, que la siguen viendo, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. En pantalla ahorita tenemos el cronograma. Este cronograma lo van a tener también disponible allá en la plataforma Q10 y el cronograma no es más que la guía, pero dispuesta aquí en este cronograma que posee 4 semanas, ¿sí? Entonces, todos los temas que habíamos visto acá en la guía, todos estos temas que vimos en el 4.2 y 4.3, ¿sí? Todos estos temas están entonces distribuidos aquí en estas 4 semanas de clase que vamos a estar viendo. Estas 4 semanas aquí que les estoy sombreando, ¿sí? En estas 4 semanas. ¿Listo? Entonces, esa es la distribución de la temática con respecto a las semanas que vamos a estar acá compartiendo. Acá tenemos unas actividades evaluativas, ¿sí? Divididas por semana que eventualmente vamos a estar haciendo, sea a través de este espacio, que digamos que va a ser muy poco factible porque acá lo que vamos a hacer es tratar de adelantar con la teoría, o sea también en la semana a través de la plataforma Q10. Listo. Entonces, este es el cronograma. No tiene mucho que socializar porque no, es lo mismo que vimos allá en la guía, solo que acá está distribuido en las diferentes semanas. ¿Sí? Dice que fecha de inicio 9 de mayo, fecha final viernes 3 de junio. Este es el código del grupo, si en algún momento ustedes lo desean o lo necesitan. Este es el código que está acá en la parte superior derecha. ¿Sí? El nombre del profe. Mi código es 217, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta cuando vayan a pagar la materia. 217. Y listo, contabilidad 1 bajo NIF. Eso es todo por ese lado. Entonces ya habiendo socializado la guía y habiendo socializado el cronograma, listo, entonces voy a solicitarles que por favor cada uno de ustedes se presente de la manera en como se los pedí ahora rato. Vamos a estar aquí y la idea es que cada uno de ustedes se presente. Entonces, pues voy a nuevamente llamar a la lista.
para ver si alguien más entró después que hice el llamado. Arrieta Morales, María Camila. ¿No? ¿O sí? Sí está acá. Arrieta Santos, María Camila. Presente, profe. Hola María Camila, ¿cómo te va? Bien, profe, Listo. gracias a Bueno, Dios. María Camila, adelante, te escuchamos. Bueno, mi nombre es María Camila. Esta es la última materia que me hace falta para graduarme. Y nada, ¿Estás trabajando? ¿Ya hiciste práctica? ¿Qué experiencia laboral tienes? estoy trabajando. Sí. ¿Estás trabajando en algo relacionado con la materia, con la asignatura? Señor, soy secretaria. Ah, eres secretaria. ¿En qué empresa, María Camila? Disculpa. En el almacén Traqui, en el centro. Ah, bueno, listo, María Camila, bienvenida a este módulo. Espero que te vaya muy bien entonces y que sea de mucho provecho para tu vida profesional. Ok, profe, gracias. Listo. Vamos a quitarle la falla aquí a María Camila. Isa Caterine Cárdenas. Buenas, Buenas. mi nombre es Isa Caterine Cárdenas, tengo 19 años, estoy estudiando y trabajo en un negocio familiar. Ah, bueno, Isa. Isa, bienvenida a este módulo. Espero que te vaya muy bien y que sea de mucho provecho para ti y para el negocio familiar en el que estás vinculada. Cuartas Elías Sebastián. ¿Sí lo conocen? No. Judith Carolina Flores. Rafael David González Fajardo. Dayana Paola Matosa Fernández. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, Dayana. Mucho gusto. Mi nombre es Dayana Matosa. Actualmente soy asesora comercial. Trabajo en Alamedas, en una perfumería por allá a la orden. Ah, bueno. Creo que hemos tratado varias veces. Usted estuvo en Copetraban, me dijo, ¿cierto? Ah, sí, claro. Yo trabajé en Tropical. No sé si se acuerda de mí. Ah, sí, es posible. Sí, bueno, yo laboré en Trópica, bueno, actualmente soy asesora, también soy técnica en sistemas y pues el técnico que elegí, pues en asistente, pues muy poco relativo con lo que estoy laborando, solamente manejo como cositas de inventario y esas cosas. Ah, Entonces, okay. bueno, tengo 32 años y así, pues me encanta asistente administrativo, por eso tomé esa decisión de estudiar. Ah, bueno, Dayana, bienvenida. Espero que te vaya muy bien Muchísimas gracias. en este módulo. Exactamente. Bueno, soy un poquito mala para la contabilidad, pero ahí voy a meterle todas. No, sí, esa es la idea. La idea es que a través de este módulo tú te enamores de la contabilidad. Exactamente. Sí, y más adelante tú digas, quiero estudiar contaduría pública. Así es, profe. Muchísimas gracias. Bueno, dale, voy a hacer todo de mi parte para que te llegue a gustar la contabilidad. Se lo agradezco tanto, sí, porque anteriormente pues tuve un negocio en el centro comercial, pues y por práctica de esas cosas, las cosas fueron fallando y tengo un proyecto nuevamente de montar otro negocio, pues y creo que me va a ayudar muchísimo en eso. Ah, bueno, Entonces, listo. Le agradezco mucho, profe. Listo, Dayana. Listo, bienvenida. Bueno, gracias, gracias. Bien, entonces seguimos acá con Melisa Andrea Pestana Silgado. ¿Sí lo dije bien? Profe, me regala un segundito. Ah, ok. Bueno, seguimos. Mientras Melisa se desocupa, pues vamos a seguir acá con Cecilia Rosa Ramos Clemente.
Buenas noches. Mi nombre es Cecilia Ramos, tengo 20 años, vivo en Tierra Alta. ¿Qué más? No, que va nadita. No, lo que quieras comentar. ¿Has tenido experiencia laboral antes? Sí, he trabajado, no en empresas, pero sí en negocios donde lo fundamental es un poquito la contabilidad, que como que no me gusta, pero O sea, no, sí me va bien. no te gusta, pero te ha tocado, ¿cierto? Y sientes de que, pues no. Es que más bien todo lo que me ha tocado es eso, pero no es como algo que me gustara mucho, pero sí lo hago bien, por lo menos yo trato de hacer las cosas bien siempre. Me Claro. gusta o no me gusta. Debe ser que la contabilidad te persigue. No, de pronto no me parece tan complicada, es como por lo menos, te le gusta la contabilidad, de pronto no le gusta la lectura, pero usted lo hace bien. Así es, así es. Ah, bueno, listo, Cecilia. Esperemos entonces que te vaya muy bien en este módulo y que lo disfrutes mucho. ¿Listo? Muchas gracias. Listo, entonces seguimos ahora. Melissa, ¿sí podemos contigo? ¿Sí? Todavía no. Ya. Ajá, dale. Ahí breve, si no te puedes demorar mucho, dale. Bueno, mi nombre es Melissa Pestana. Sí, actualmente pues estoy haciendo mis prácticas y estoy aquí en el trabajo, pues siempre hay mucha bulla y bueno, soy estudiante de secretariado ejecutivo y tengo 18 años y pues nada, vamos a ver, esperemos que me vaya bien en esta guía Ah, bueno, dale. y ya. Eso deseo también que te vaya muy bien en esta guía. Listo. Bien, bienvenida. Listo. Seguimos acá entonces para cerrar con broche de oro con el señor Rojas Padilla Steven David. Si lo tenemos en línea. Bueno, Steven debe ser que está ocupado. Vamos a continuar entonces. Listo. En la medida en que se vayan solicitando el ingreso, yo les voy a pedir a ustedes que la admitan. Ustedes como personas que están ya adentro pueden admitir el ingreso de aquellas personas que no están conectadas y que en determinado momento pidan la conexión. ¿Listo? Entonces, para que por favor me apoyen con eso. Como sé que todavía están viendo mi pantalla, entonces les voy a compartir acá el material que tengo para ustedes para el día de hoy. Y entonces vamos a entrar en materia, ¿cierto? Vamos a entrar en materia, mis estimados, y vamos entonces a hablar de lo que es la empresa en Colombia, ¿sí? Si ustedes se van a la guía o se van al cronograma, se van a la guía o al cronograma, ahí dentro del cronograma, ¿sí? Digamos que dentro de los primeros puntos, tenemos que debemos hacer el desarrollo o más bien la socialización de lo que es la empresa y su clasificación. ¿Listo? Entonces, ahí en esa parte de empresa y clasificación, yo sí quisiera, antes de dar cualquier concepto acá de mi parte, ¿sí? Cualquier concepto de acá teórico o basado en la literatura, ¿sí? Que pues, la literatura pues, nos muestra a la empresa en unos términos técnicos y demás. Yo sí quisiera escuchar a 2 o 3 personas de las que están acá. ¿Qué concepto tienen ustedes de empresa? ¿Qué creen ustedes que es empresa? O cuando usted le dicen empresa, ¿qué se les viene a la mente? A ver. Una organización. Una organización. Listo. ¿Qué otra característica podemos tener en esa organización? Bueno, yo tengo concepto que es una organización que va conformada con un capital, donde hay activos, donde, ay, no se me olvidó. No, está bien, está bien. Pero sí voy bien. Sí, vamos bien, vamos bien. Entonces tenemos a Cecilia y tenemos a Dayana. A ver, otra persona que me pueda dar su concepto o una palabra, o sea, que me la defina con una palabra o una frase. Y ahora vemos qué tan lejos estamos de la definición. A ver, ¿alguien más? María Camila. Steven, Melissa.
que ¿Con quién estamos? Con Melissa, ajá. ¿No? Bueno, listo. No tenemos más conceptos, entonces vamos acá a lo que es la empresa. Pues miren acá a la pantalla, miren la pantalla, dice que se puede comprender que una empresa es una unidad económico-social integrada por elementos humanos, materiales y técnicos que tiene el objetivo de obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Para esto hace uso de los factores productivos. ¿Cuáles son esos factores productivos? El trabajo, la tierra y el capital. También, ¿sí? Acá en nuestra amada Colombia, en nuestro país, la empresa está definido en el Código de Comercio en el artículo 25. Si ustedes van allá al Código de Comercio, en su artículo 25, tenemos que, dice que toda actividad económica organizada para la producción. Entonces miren lo amplio que es la definición. Dice que es para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. Entonces miren que tanto con la definición que tenemos acá debajito como con esta, que esta es basada en el artículo 25 del Código de Comercio, entonces ya tenemos, digamos que una visión mucho más amplia de lo que es una empresa, ¿cierto? Legalmente hablando, ¿sí? Una empresa no necesariamente tiene que producir. Miren que hoy en día con todo el tema de la tecnología, hay empresas que lo único que hacen es transportar, ¿sí? Administrar, custodiar, ¿sí? Hay algunas empresas que lo que hacen es servir de intermediario, ¿sí? Entre el productor y el distribuidor, ¿sí? Hay empresas que cuando las grandes industrias no son capaces de almacenar sus productos, ellos dicen, vengan, nosotros les servimos de centro de acopio en diferentes lugares del país. ¿Para qué? Para que ustedes no tengan ese problema de distribución y ustedes nos puedan traer la mercancía a nosotros y nosotros en sus debidos momentos las vamos distribuyendo, ¿sí? Entonces, por lo menos aquí en Montería tenemos el ejemplo de los complejos logísticos que tenemos acá para la vía de Planeta Rica, ¿cierto? Ahí tenemos a San Jerónimo, ahí tenemos al Triunfo, ¿sí? Por acá por la vía que va hacia CRT, tenemos Almagrario, ¿sí? Tenemos Grupo Litoral. Entonces miren que cuando hablamos de empresas, no necesariamente estamos hablando de lugares que producen, sino que también transforman, se dedican a la circulación, a la administración, a la custodia de bienes, ¿sí? O también a la prestación de servicios. Entonces miren que este concepto, digamos que es un concepto mucho más amplio, un concepto que legalmente hablando podemos tener cualquier cantidad de empresas. Y miren que día a día están saliendo nuevos tipos de empresas, ¿sí? Desde la entrada de la tecnología, de la informática y de las telecomunicaciones, ustedes saben que hoy en día no necesariamente tenemos que adquirir o poseer un punto físico, ¿cierto? Sino que ustedes saben que hoy en día hay muchas empresas que funcionan, miren, a través de qué? Del celular, ¿cierto? Hay muchas empresas que usted no va a encontrar nunca un local físico, sino que todo es virtual, ¿sí? Que a través del celular o a través de la red manejan sus catálogos, a través de la misma red tienen todo su sistema de pago, ¿cierto? De transferencias, tanto para recibir el pago de sus clientes como hacer el pago a sus proveedores. Entonces, hoy en día, con todo este tema de la información, ya pues no estamos en el concepto de empresa que era aquella industria grande o aquella gran edificación donde todos llegaban a una determinada hora y todos salían a una determinada hora, ¿cierto? Sino de que ya el concepto de empresa se ha ido ampliando mucho más y que el concepto de empresa, pues, a través de los nuevos emprendimientos y a través de la innovación, ¿sí? A través de todo este tema
ha ido evolucionando, ¿sí? Hoy en día tenemos empresas de todo tipo, ¿sí? Pues Montería es una ciudad en desarrollo, ¿cierto? Pero por lo menos en las grandes ciudades, ¿sí? En las ciudades principales, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, hay las empresas que ustedes menos creen, ¿sí? Hay empresas que se dedican a lo que es el cuidado de animales, ¿sí? Hay guarderías de animales. Hay empresas que se dedican a venderle a usted lo que usted ya no necesite o no quiera. Hay empresas que se dedican a hacer todo el tema de preparación de un evento, ¿sí? Y a usted, pues usted solamente tiene que hacer el pago y ellos se dedican a lo mínimo del evento, ¿cierto? A todo. Hay empresas que se dedican, que son guarderías de mascotas, o sea, hay cualquier cantidad, ¿cierto? Entonces miren que ya el concepto de empresa ha ido evolucionando cada vez más. Entonces acá vamos a ver tanto el concepto como las características y generalidades. ¿Listo? ¿Qué nos dice acá la parte inferior? Que esa empresa, en ese concepto, confluyen los factores productivos, trabajo, tierra, capital, ¿sí? Y pues claro que cada uno de sus conceptos pues tiene mucha relación con eso, por lo menos el que comentó Dayana, el que dijo Cecilia, ¿sí? Todos esos conceptos que ustedes compartieron tienen mucha relación con esto. Vamos a seguir acá. Vamos a ver los elementos necesarios de una empresa. ¿Sí? Toda empresa necesita estos elementos por lo mínimo, ¿cierto? Esta teoría pues nos plantea de que para poder tener una empresa debemos tener un capital, que uno de ustedes lo mencionaba, debe haber un trabajo, ¿sí? Y debe haber unos recursos materiales. Entonces, el capital está relacionado con el capital humano. Ese capital humano dice que está representado por los propietarios, gerentes, administradores y todos los empleados que elaboran en los procesos administrativos y operativos de la empresa. O sea, en ese capital humano tenemos a todas las personas sin distingo de cargo, ¿cierto? Allí, en ese capital humano, todos tienen un papel fundamental, un papel importante, ¿sí? Un papel importante. Y la empresa como tal, o sea, ustedes que pues van a ser técnicos, ¿sí? Y que en determinado momento quizás van a llegar a tener la capacidad o la oportunidad, ¿por qué no? Más adelante quizás de poder dirigir un grupo. Eso lo deben de tener bien en cuenta porque es que en las empresas, ¿sí? Se debe tener esa cultura de que todos, ¿sí? De que ese capital humano, en ese capital humano todos son importantes, ¿sí? Desde el gerente, desde el cargo de más alto rango hasta el último cargo, hasta los cargos que aparentemente no tengan una jerarquía, todos hacen parte de ese capital humano. Porque todos apuntan ¿qué? A la consecución de los objetivos. Listo. Segundo elemento, tenemos el trabajo. Dice acá la definición que el trabajo es toda actividad que realizan las personas para lograr el objetivo primordial de la empresa. Entonces, por lo menos en la empresa donde trabaja Dayana, por lo menos ya dice que trabaja en una tienda de perfumes, ¿cierto? Sí, señor, en una perfumería. Pero esa perfumería es única acá en Montería o es una cadena que está en todo el país. Sí, es a nivel nacional e internacional. Es una cadena. Contamos con 202 tiendas. 201 aquí en el país y una en Ecuador. Ok, entonces miren que por lo menos en esa empresa donde trabaja Dayana, ¿sí? Este concepto de trabajo, ¿sí? Se ve reflejado en que este concepto de trabajo es todas las actividades que realizan las personas. Entonces, la actividad que realiza ella como asesora, la actividad que realizan desde la sede principal para llevar el tema de los pedidos, de los despachos, de la facturación, de las compras, de las ventas, ¿cierto? De la parte administrativa, de la parte de talento humano. Pues miren que todos allí hacen un papel fundamental. Si esta empresa no tuviera bien definido
¿sí? Cada una de las actividades que deben realizar sus colaboradores, quizás no tuviera hoy en día esas más de 200 tiendas a nivel nacional, ¿cierto? Pero miren que el trabajo precisamente lo que logra es eso, de que cada uno desde su rol pueda lograr el propósito de la empresa. ¿Y cuál es el propósito? Pues generar valor, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito? Generar utilidad. Independientemente a la empresa que sea, ese es el propósito final, ¿cierto? Ninguna empresa tiene un propósito diferente, sino de qué? De generar utilidad, de generar valor, de generar rentabilidad. ¿Para qué? Para sus socios, ¿sí? Para sus inversionistas, para las personas que han invertido en ella. Y por último tenemos los recursos materiales. Entonces miren que tenemos un recurso humano, ¿sí? Un capital humano, tenemos el trabajo, que son todas esas actividades que hacen todas esas personas que hacen parte del capital humano, y por último tenemos un recurso de materiales. En ese recurso de materiales dice que se constituye por los aportes hechos por los propietarios de la empresa y puede estar representado en efectivo, mercancía, maquinaria, mueble o cualquier otro tipo de aporte de bienes. Quiero que les quede muy claro a todos ustedes que cuando se hace la conformación de una empresa o la constitución de una empresa, no necesariamente todos los miembros deben entrar a ser parte de esta sociedad con dinero en efectivo, ¿sí? Si mañana o pasado nosotros, los que estamos aquí presentes, decidimos o nos ponemos de acuerdo en formar una empresa, ¿sí? No necesariamente todos tendríamos que dar dinero. Por lo menos Dayana tiene un local. Dayana diría, venga, mi aporte va a ser el local. Melissa de pronto dirá, bueno, no tengo dinero, no tengo un local, pero yo tengo unos vehículos. Aquí están los vehículos como aporte. Luego Cecilia dirá, no, lo que pasa es que yo no tengo ni dinero, yo no tengo vehículo, no tengo local, pero yo tengo una maquinaria, ¿sí? Entonces aquí está esta maquinaria a la orden para formar esta empresa. Entonces miren que todos los miembros pueden entrar con aportes diferentes. Entonces cuando hablamos de recursos, de materiales, ojo, no necesariamente tiene que ser efectivo, sino que puede ser mercancía, ¿sí? Por lo menos Cecilia pueda de que tenga un negocio independiente, pero no tiene un local, no tiene efectivo, no tiene maquinaria, no tiene vehículo. Entonces ella dice, caramba, si yo sigo sola, es posible que de aquí a algún tiempo yo termine pues perdiendo todo lo que tengo. Más bien esa mercancía que tengo, voy a entrar a ser parte de esta nueva empresa y este va a ser mi aporte. Entonces miren que podrá ser efectivo, mercancía, maquinaria, muebles o cualquier otro aporte de bienes. Entonces, ¿qué es un bien? Hombre, un bien no necesariamente debe ser dinero en efectivo, sino que puede ser todo aquello que sea susceptible de generar dinero en el tiempo. Entonces, ¿qué es un bien? Puede ser unas acciones que usted tenga en otra empresa. Usted puede entrar a esta empresa pues con estas acciones. Usted puede entrar a esta empresa con una mercancía, con una maquinaria, ¿sí? Y pues va a llegar a ser parte o socio de esta nueva empresa. Entonces miren que ya tenemos entonces los 3 elementos necesarios para una empresa. Cuando yo les diga a ustedes cuáles son los 3 elementos necesarios, hombre, el capital humano, el trabajo y los recursos materiales. ¿Listo? Esos son los 3 elementos necesarios para conformar esta empresa. Que en cada empresa, dependiendo qué sea la empresa, quizás van a variar, pues eso es posible, pero que como tal, toda empresa va a tener por lo mínimo estos 3 elementos. ¿Listo? Bien, esa parte, Profe, sí, dígame. profe, qué pena, ya que estamos hablando del tema, o sea, yo he tenido la oportunidad de hablar con estudiantes de administración de empresas. Entonces, o sea, yo me pregunto por qué a uno no le enseñan. Cuando yo fui a crear mi empresa, yo la creé como SAS, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo crear mi empresa como SAS, porque era una sociedad, yo tenía otra socia. ¿Qué pasaba? Ahí me tocaba pagar por lo menos, usted sabe que Cámara de Comercio cruza eso con Industria y Comercio y con la DIAN. Entonces mi empresa es muy pequeña, o sea, yo no tuve la asesoría
Y yo pienso que hay maestros, pues no creo que se lo enseñan directamente, o no sé si hay una materia donde a uno le deben enseñar, por lo menos, la mejor opción en un caso de esa empresa pequeña sería entrar como persona natural. Sí, claro, persona natural. Exactamente, o sea, yo me pregunto por qué eso no lo enseñan, o hay una materia que sí la enseña, porque he tenido oportunidad de hablar con personas que estudian administración de empresas, pues y me han dicho que no, directamente así no le enseñan. Bueno, mira, Dayana, precisamente acá en Sensa, no sé si es este técnico, pero yo sé que yo he dado una materia que se llama legislación comercial, ¿ya? Y precisamente en esta materia de legislación comercial, pues se le indica a los estudiantes los diferentes tipos de sociedades que hay y cada una de las sociedades qué características tienen, qué cualidades tiene, qué ventajas tiene y qué desventajas tiene. Entonces, por lo menos las veces que yo la he dictado, siempre lo enfoco a eso que tú estás diciendo. Yo le digo, muchachos, si ustedes como emprendedores, si ustedes como personas que quieran hacer empresas y que necesiten formalizarse, porque ¿qué pasa? Que es muy bueno lo que tú dices, porque es que hay que formalizarse, porque el hecho de formalizarse es el que le va a dar al emprendedor la capacidad de poder contratar o de poder comercializar con otras empresas que ya lo están. Entonces, yo siempre hago énfasis en que si se puede comenzar como persona jurídica, pues excelente, no hay problema. Puede ser a través de una SAS, que de hecho, desde el 2018, es el tipo de sociedad, ¿sí?, más sencilla de hacer y de disolver. Entonces, por eso ha sido bastante popular o bastante conocida la SAS. ¿Y por qué? Porque en esa SAS incluso podría hacerlo una persona de manera individual, que es lo que antes los tipos de sociedades no permitían, ¿sí? Antes los tipos de sociedades por lo menos necesitaban a 2 socios. A través de la SAS tú hubieses podido hacerlo sola, pero si lo ibas a hacer sola o si lo ibas a hacer con una socia haciendo el análisis, ¿sí?, de qué tan confiable o qué tan bueno iba a ser, más bien hubieses comenzado como persona natural. Como persona natural, pues hay algunos beneficios o algunos requerimientos o ciertas cosas que ayudan al emprendedor a de pronto no hacerse algunas obligaciones que sí se va a hacer desde que es SAS, desde que es una persona jurídica. Sí, exactamente, sí, eso fue lo que nos pasó de pronto asesoría, porque ya nosotros hicimos la disolución que es para cerrar la empresa, Claro. pero entonces resulta que ahora pues tenemos multa que no sabíamos, nosotros Claro. hicimos declaración de renta el primer año, llevamos ya 2 años con la empresa, el primer año, el segundo año, ahora tenemos multa en industria y comercio que yo no tenía conocimiento, Claro, que eso se cruzaba, claro. tenemos multa de los 2 años, entonces, bueno, me salvé porque no nos tocó pagar IVA, porque no estábamos obligados a pagar Sí, no IVA, pero estábamos obligados. imagínese, Sí, imagínese claro. dónde Sí, claro. hubiésemos tenido que pagar el IVA. Pues ese es mi consejo, no sé, Sí, de sí. pronto para los que quieran ser emprendedores y todo eso, para que tengan ese conocimiento, pues les doy ese aporte. Sí, así claro. como usted nos dice. Así me encanta que me haya ayudado a aclarar eso. Sí, así es. De hecho, en estos días ando asesorando a una persona que como persona jurídica, pues creó una empresa en 2020, en plena pandemia. Antes de la pandemia, pues la creó y desde como se metió la pandemia, él quedó. Vamos a ver que hoy en día tiene 2020 y 2021 sin declarar en industria y comercio. Y él dice, no, pero si yo solamente lo que hice fue registrarla en cámara. Pero ¿qué pasa? Como dice Dayana, el hecho de haberla registrado en Cámara de Comercio, enseguida eso cruza información con la alcaldía de Montería y enseguida acá en la alcaldía aparece de que él está debiendo 2 años de industria y comercio. Eso nos pasó, profe. Bueno, eso fue lo que nos pasó a tal nosotros cual. también, la quedamos en el 2020, igualtico, así nos pasó. Listo, y no sabíamos que eso era así, que tenía que pagar industria y comercio mensual, porque yo creo que aquí en Montería es mensual que se paga. Yo dependiendo del municipio creo que se paga. Entonces, tengo la deudita. Sí, debes tratar de solucionar eso lo más Sí, pronto la estamos posible. negociando. Para que no te crezca más. Bueno, entonces miren que, gracias Diana por tu aporte, entonces miren que la parte aquí de empresa, pues bueno, acá estamos desde el punto de vista contable, vamos a ver lo que es la empresa desde el punto de vista contable y creo que este módulo es muy preciso
en hacer primero como que esta introducción de lo que es empresa. Porque ¿qué pasa? Nosotros vamos a ver contabilidad, uno. ¿Y qué pasa? Que es que no existe contabilidad si no hay empresa, ¿cierto? Si no hay organización. ¿Ya? Acá vamos a estar hablando de lo que es el concepto de empresa. Pero desde que haya organizaciones, y cuando hablo de organizaciones no necesariamente son instituciones que buscan lucro o que sean con ánimo de lucro, sino que también dentro de este mundo general de organizaciones podemos tener instituciones sin ánimo de lucro, ¿cierto? Que ahí pues en esas instituciones están las asociaciones, las fundaciones, las corporaciones, todo lo que tenga que ver con la parte cooperativa, con el sector cooperativo, ¿listo? Que ya esos son otros temas que de pronto acá no vamos a ahondar mucho, pero sí me interesa que ustedes lo sepan, que la contabilidad aplica para toda esta gama de instituciones, sean con ánimo de lucro, como todas las empresas comerciales que conocemos, ¿cierto? Todas aquellas que persiguen una utilidad anual, o también aplica para todas aquellas organizaciones que son sin ánimo de lucro, pero ojo, el término sin ánimo de lucro en algunos momentos es mal interpretado o tergiversado. A veces nosotros nos dicen sin ánimo de lucro y nosotros creemos es que la institución no cobra nada o que la institución le va a regalar todo a las personas y no es así. Las instituciones sin ánimo de lucro, la única diferencia que tienen de aquellas que son con ánimo de lucro es que ellas al final del periodo, al final del año, ¿sí? Esas utilidades o ese dinero, ¿sí? Que generan por su actividad, no se le llama utilidad, sino que se le llama excedente. Entonces, ese excedente, el Estado le dice a esas entidades, venga, como ustedes son una institución sin ánimo de lucro, que ustedes son fundadas o son organizadas para prestar un servicio social, entonces esas utilidades que ustedes generan no se van a llamar utilidades y no se las van a repartir entre ustedes. ¿Por qué? Porque esta fundación no es de ninguno de ustedes, esta fundación es de la comunidad o esta fundación es de todos los que pertenecen a ella. Entonces, este excedente o este dinero que queda de más aquí, este dinero debe ser reinvertido en la misma institución, ¿sí? Entonces, en esa figura de entidades sin ánimo de lucro tenemos instituciones educativas, ¿sí? De todo tipo, de nivel básico, nivel de nivel secundario, de instituciones de educación superior, pertenecen a este grupo de entidades sin ánimo de lucro. Y miren que eso no hace de que regalen el semestre o las personas estudien gratis. Ellos cobran un semestre para poder sufragar todos sus gastos y pues esos excedentes que generan a final del periodo son reinvertidos en la misma institución. Entonces miren que desde que haya organizaciones, desde que haya empresas o entidades sin ánimo de lucro, va a existir la contabilidad. Solo que acá lo que estamos haciendo inicialmente es hacer una introducción a lo que es la empresa, ¿sí? La empresa como tal, ¿sí? Entonces ya tenemos el concepto de empresa, ya tenemos los tres elementos que conforman la empresa, ¿cierto? Capital humano, trabajo y recursos materiales. Entonces ahora, mis estimados, vamos a hablar de la clasificación de las empresas. Vamos a mostrar una clasificación que a criterio mío, ¿sí? Vamos a estar viendo las clasificaciones más importantes y más, digamos que debemos tener en cuenta. Más importantes y las que más debemos tener en cuenta. Porque si ustedes van a la literatura de clasificación de empresas, pueden encontrar cualquier cantidad de clasificación de acuerdo a diferentes criterios. Pero vamos a ver acá una clasificación de acuerdo a unos criterios muy claros dados aquí en Colombia. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá la presentación. ¿Sí la pueden ver? ¿Me confirman? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe, sí Sí, se ve. listo. Bien, hay personas que no sé si es por falta de internet, creo que se han retirado de la sesión. Entonces, vamos a estar pendientes ahí si solicitan unirse.
por favor le dan vincularse o admitir. Había una persona que desde el inicio me estaba diciendo que tenía problemas. Ya se pudo conectar. Sí, profe, era yo. Era pues, usted. en el Ah, ok, mensaje, sí. listo. Bien. Permítame, estoy aquí revisando el WhatsApp. Sí, listo, bien. Bueno. Entonces vamos a ver esta clasificación. Entonces miren, las empresas en Colombia tienen diferentes clasificaciones. Algo que quiero aclarar antes de empezar a hacer la clasificación es que estas clasificaciones no son excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que todas estas clasificaciones que vamos a dar o vamos a estar viendo acá no excluye a que una empresa tenga una clasificación aquí en este grupo y no pueda estar clasificada en otro grupo también. ¿Por qué? Porque cada una de estas clasificaciones que vamos a ver es de acuerdo a un criterio, ¿sí? De acuerdo a una característica. Por lo menos, la primera clasificación que vamos a estar viendo es la clasificación de las empresas de acuerdo a su actividad. ¿Listo? De acuerdo a su actividad. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que las empresas van a estar clasificadas en alguno de estos 5 grupos de acuerdo a su actividad. Pero ¿qué pasa? Que esa misma empresa que según este tipo de clasificación, un ejemplo, está clasificada en industrial, pueda que esté clasificada también acá de acuerdo al tamaño. ¿Sí me doy a entender en ese sentido? Entonces, una empresa puede ser industrial por su actividad, pero al mismo tiempo de ser industrial, si la clasificamos desde otro lente o desde otra perspectiva, que por lo menos acá según esta otra clasificación es de acuerdo a su tamaño, pueda que sea una pequeña empresa. Entonces, de acuerdo al tamaño es una pequeña empresa, pero de acuerdo a la actividad puede ser industrial. ¿Sí me doy a entender en esa parte? Sí, profe, sí entendí. Sí, listo. Esa parte, bueno, yo sí Claro. entendí, no sé mis compañeros. Claro, es como si yo digo ahora, a ver, vamos a clasificarnos aquí. Y yo le digo a ustedes, bueno, según el género o según el sexo con que la persona nació. A ver, ¿usted es mujer o usted es hombre? No, sí, yo soy hombre, no, yo soy mujer, listo. Bien. Pero yo puedo decir al mismo tiempo, bueno, vamos a hacer una clasificación aparte del género, vamos a clasificarnos de acuerdo, no sé, al colegio donde terminó, si fue público o si fue privado. Entonces, miren que usted puede ser mujer, pero en el mismo grupo de mujeres pueden haber entonces unas mujeres que estudiaron en colegio público y otras mujeres que estudiaron en colegio privado. ¿Listo? Entonces, miren que dentro de la misma clasificación pueden haber otra clasificación de acuerdo a otro criterio. Listo, entonces vamos a ver todas esas clasificaciones y a medida que la vayamos dando, ustedes van comprendiendo un poco mejor. Listo, entonces según la legislación colombiana, ¿sí? Según las leyes que nos reglan y según la teoría pues, económica y administrativa que poseemos, la literatura que tenemos, la clasificación de las empresas de acuerdo a su actividad está dada de la siguiente forma. Entonces, la primera clasificación de acuerdo a la actividad, tenemos que hay empresas que son extractivas. En estas empresas extractivas dice que estas empresas cuyo objetivo primordial es la explotación de recursos ubicados en el subsuelo. Por ejemplo, empresas de petróleo, auríferas, de piedras preciosas y de otros minerales. ¿Listo? Entonces, las extractivas son todas aquellas que hacen explotación de recursos ubicados en el subsuelo. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué ejemplos acá en Colombia tenemos de empresas extractivas? La de níquel, Cerro Matosa, por ahí. Cerro Matoso, sí, que es familia Cerro Matoso, yo dije Matosa. es familia de Dayana por parte del apellido. Entonces, Cecilia, ¿qué otra empresa podemos decir que es extractiva aquí en Colombia que tú has escuchado así? O si no tienes el nombre, por lo menos dime, no, profe, las empresas que hacen tal actividad.
Por ejemplo, las que por lo menos cuando explotan el oro, acá en Tierra Alta por lo menos, Tierra Alta sí, hay una mina que se dice, pero no es de oro ni de eso, sino como unas piedras. Es como una cantera, Sí. pero la sacan del subsuelo, ¿cierto? O las toman de la montaña. Sí, son una piedra, o sea, son piedras que, por eso le dicen que es una mina, pero no van a sacar oro ni nada de eso, sino esas piedras que sirven, no sé para qué cosa. Para ser triturado. Profe, esa es la que sacan el mármol, se llama cantera de los Andes. Ah, ok, sacan una roca. Por allá, exacto, de mármol. Sacan unas rocas bien grandes que las transportan a ese exactamente, que las transportan a Garzones. Exactamente. Llega a Garzones. Ah, esa es cantera de los Andes. Sí, sí. Ah, ok, listo. Entonces miren que entonces allí tenemos las empresas que hacen la extracción, por eso son extractivas, porque lo que hacen es extraer del subsuelo. ¿Qué es el subsuelo, estimados estudiantes? El subsuelo aquí en Colombia, y pues creo que casi en todo el mundo, es lo que está por obvias razones, y valga la redundancia, debajo del suelo. Por eso es subsuelo. ¿Qué se tiene establecido como el suelo? Hombre, el suelo es lo que nosotros alcanzamos a ver, ¿sí? Legalmente hablando, ¿sí? Es, digamos que de la corteza que nosotros alcanzamos a visualizar por aproximadamente de allí a unos 3 metros hacia abajo, se considera que es el suelo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que de esos 3 metros en adelante hacia abajo, ya ese es el subsuelo. Un dato que siempre doy cuando hablo de este tema es que aquí en Colombia todos nosotros, ¿sí? Todos nosotros somos dueños del suelo, pero el subsuelo pertenece a la nación. Entonces, ¿qué pasa? Que si Cecilia, allá en su casa, empieza a hacer a cobar, porque ella quiere hacer, no sé, una alberca o una piscina o qué sé yo, y empiezan a cobar y a cobar y a cobar, y empiezan a cobar y ya llevan más de 3, 4 metros cobando, y encuentran petróleo, ¿sí? ¿Será que ese petróleo es de Cecilia? ¿Ustedes qué dicen? Anda, profe, no sé qué decirle en términos legales. No sé, de ella, eso es lo mismo. Profe, yo no sé, porque yo he visto en las novelas y se forma, yo he visto en las novelas, profe, cuando encuentran el petróleo, esas cosas en la tierra, Ajá. una pelea. Una pelea, pero una que pelea. Uno, que el otro se la quitan. Una pelea de y quién con quién. A veces pierden hasta las tierras. Yo he visto que pierden como hasta las tierras porque eso que le pertenece al Estado, que yo no sé cómo se siente ahí. A ver, ¿qué dice? Profe, Ajá, le hago Matrosa. una pregunta. Ajá. Eso es lo mismo de la alcaldía que llaman uso de suelo, ¿sí? No, ya ese es otro, ¿Es eso? no, eso es otro término que se le da a un trámite legal que deben tener sí, pero no tiene que ver con eso. Pero profe, yo tengo unos amigos que viven en el Chocó. Ajá. En Chocó. Ellos descubrieron una mina de oro. Ellos trabajaban con eso, pero ellos descubrieron una mina de oro. Entonces, o sea, no sé qué tipo de papeles están haciendo, no sé, pero ellos van a vender eso al extranjero. O sea, ese descubrimiento, ellos, los que lo descubrieron, lo van a vender al extranjero. Entonces, o sea, no sé si eso le pertenece a ellos o qué, porque yo escucho eso, que ellos están en trámite de eso. Como ellos fueron los que descubrieron eso de oro, lo van a vender a unos extranjeros. Bueno, ¿qué ocurre en términos legales? Que no estamos en clase de derecho ni nada de esto, pero sí siempre me gusta hacer salvedad en esto, y es que por lo menos las empresas extractivas, ¿sí? Lo que hacen es la explotación del subsuelo. ¿Qué pasa? Que acá en Colombia el suelo es de quien lo compra. Cecilia compró un lote allá en Tierra Alta de 7 por 14, un ejemplo, y ella compró el lote para construir, pero de allí hacia abajo en el subsuelo, cualquier cosa que se encuentre es del Estado. Ya esas exploraciones mineras y demás, eso lo hacen a través de unas concesiones, ¿sí? De unos contratos de concesión y demás. Entonces, ¿por qué hago referencia a esto? Porque las empresas extractivas son las que hacen la explotación de todos los minerales, ¿sí? Las empresas auríferas, que son las que extraen el oro, ¿sí? Y para eso no se solicita permiso para poder extraer eso. Por lo menos si yo consigo petróleo, digamos así, yo no necesito el permiso para poder, porque eso no. Bueno, en este caso, no. Eso sería del Estado. ¿Ya? ¿Qué hace el Estado en esa situación? El Estado lo que hace es conciliar con las personas, ¿sí? Y darle una compensación por
ese lote o por esa tierra o por, ¿sí? Anda, pero qué mal. Que es lo que hace el Estado cuando por lo menos va a hacer una carretera y usted tiene una casa ubicada por donde va a pasar la carretera y le dicen entonces a Dayana, mira, vamos a hacer esta carretera, tu casa aquí según el avalúo se encuentra en tanto, pero nosotros somos conscientes que el avalúo dice 40 millones, pero en realidad tu casa puede estar en 100 millones de pesos, entonces nosotros te vamos a compensar ese dinero para que tú puedas comprar en otro lugar y nosotros podemos hacer uso de este espacio para poder. ¿Qué pasa? Muchas personas vienen y dicen, no señor, yo no quiero 100, yo quiero 1000 millones. El Estado tiene toda la facultad, si usted no concilia con ellos, de expropiarlo y de hacer uso de ese espacio. Si usted de pronto, pues, en otros términos más coloquiales, si usted se pone pesado con ese tema, ¿ya? Entonces, Sí, así he escuchado que Ruta del Mar, creo que es Ruta del Mar que hace eso, ¿cierto? sí, claro, pero no es Ruta del Mar como tal, es el Estado, que pues ellos, es Ruta del Mar respaldado con el Estado, que son a final de cuentas los que están haciendo el proyecto, ¿listo? Solo que Ruta del Mar es el contratista. Entonces, Ok. listo, entonces yo le hago referencia a todo esto para que ustedes contextualicen ahí el conocimiento de que las empresas extractivas son las que explotan los minerales que están en el subsuelo. Entonces ahí tenemos auríferas, tenemos de hidrocarburos, las que hacen explotación de piedras preciosas, ¿cierto? Todas estas, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la primera clasificación de acuerdo a su actividad. Vamos a ver ahora la clasificación. De acuerdo a la actividad, tenemos una segunda clasificación y son las empresas industriales. Entonces dice que son las dedicadas a transformar la materia prima en productos terminados o semi-elaborados. Por ejemplo, las fábricas de tela, de muebles o de calzado. Entonces, en esas empresas industriales, mis estimados, tenemos las empresas que son de confecciones, las empresas que son de producción de calzado, las empresas que son de producción de alimentos. ¿Qué hacen ellas? Toman una materia prima y la transforman en productos terminados o semi elaborados. ¿Por qué hace esa salvedad esta definición? Hombre, porque las industriales no siempre fabrican productos listos para la venta, ¿cierto? Sino que en algunos momentos hacen productos semi elaborados, que viene después otra empresa y los ensambla y los vende como productos elaborados o terminados. Entonces, por lo menos, hay empresas industriales. Entonces ya ahí cambiaría el tipo de empresa, ¿verdad? Porque... ¿Cómo? Ahí estamos ahí todavía estamos en la primera clasificación, de acuerdo a la actividad, ¿cierto? Solo de que tenemos, por el momento tenemos dos clases, tenemos las extractivas y tenemos las industriales. Aquí en estas que son de acuerdo a su actividad tenemos 5 tipos de empresas, entonces la estamos desglosando cada una. Extractivas, que ya sabemos cuáles son, industriales. Yo lo que quiero es que ustedes se apropien e interpreten. Entonces, extractiva, la misma palabra lo dice, extraen del subsuelo minerales e hidrocarburos. Industriales, transforman. Esta es la palabra clave aquí, transforman. ¿Qué transforman? Materias primas en qué? En productos terminados o semi elaborados. ¿Listo? Entonces, por eso les pongo el ejemplo. Hay unas empresas industriales que le venden a usted el vestido completo, pero hay otras que no. Hay otras que dicen, no, yo no te fabrico vestido. Yo lo que te voy a fabricar es la tela. Tú verás a ver cómo haces tu vestido. O ven acá, yo no te voy a vender el zapato, yo voy a producir el cuero. Entonces viene otra empresa que entonces dice, ven acá, véndeme ese cuero, yo elaboro los zapatos y yo me gano este dinero en la venta de zapatos. Hay otras empresas que dicen, no te voy a vender el detergente, yo vendo los insumos para que alguien produzca o genere el detergente. Entonces hay otras que cogen, hay otra que es industrial también, pero esa sí produce el producto terminado. Y esta que es industrial, en algunos momentos hace. Sí, entonces sí lo comprendemos ahí de esa parte. Sí, profe, por lo menos yo vendo Sí, materia profe, prima. ¿Usted vende? Materia prima, sí, claro. Yo vendo por lo menos eso, pero ya eso lo hace el cliente, él mismo prepara su perfume. Por lo menos yo le doy el extracto y el diluyente, que es el alcohol. Bueno, yo le estoy vendiendo la materia prima al cliente, ya él prepara su perfume a su gusto.
porque nosotros manejamos ahí un concepto que se llama hágalo usted mismo, donde el cliente prepara el perfume a su gusto. O sea, yo le estoy vendiendo a ellos la materia prima. Pero eso no sería materia prima. No sería exactamente materia prima, sino que serían unos insumos ya terminados. Ese perfume ya viene elaborado, ya está viendo la esencia, ya viene como esencia, es un producto terminado porque es la esencia como tal. Exactamente, así es. Ok. Porque bueno, el concepto que tenemos allá es que ofrecemos materia prima. O sea, les damos el alcohol y le damos el diluyente. Ya el cliente prepara el perfume a su gusto. Exactamente, el mismo cliente. Quizás para tu empresa ese es el concepto que maneja de materia prima, porque como tal ustedes no están vendiéndole a él un producto terminado para el uso que él le quiere dar, pero como tal esa esencia ya es un producto terminado para lo que se requiere, que es hacer un perfume en el futuro. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, entonces tenemos la empresa donde tú trabajas puede ser una empresa industrial. ¿Por qué? Porque vende insumos que a futuro se van a convertir en un producto terminado o algunas partes semi elaboradas que pueden llegar a ser un producto terminado. ¿Sí? Pero que miren que esa esencia en su momento ha tenido que necesitar unas verdaderas materias primas para poderla formar. Sí. Exactamente. Listo. Entonces ya ahí tenemos extractivas, industriales, que ya saben que son las que se encargan de la transformación en productos terminados o semi elaborados. Entonces ahí tenemos empresas que fabrican telas, muebles, calzado y demás. ¿Sí? Es una empresa que transforma, que hace muebles. ¿Cuál es la materia prima? La madera, ¿cierto? El cuero, la lona, el algodón, los rellenos, ¿sí? Tantos elementos que usan para hacer muebles. Tenemos, entonces, en esa misma clasificación tenemos las empresas comerciales. Entonces, extractivas, industriales, ahora comerciales. Comerciales, empresas dedicadas a la compra y venta de productos naturales, semi elaborados y terminados, y en los que los vende en un mayor precio del comprado para obtener ¿qué? Una utilidad. Por ejemplo, un supermercado. Entonces, este tipo de empresas son las que existen en su mayoría. Entonces, la mayor parte del comercio en nuestro país o en nuestras ciudades son de este tipo, son empresas comerciales, ¿sí? Que lo que hacen es comprar y vender. Entonces, venden a un mayor precio que el comprado para obtener una diferencia, ¿cierto? Y esa diferencia es la rentabilidad o la utilidad que ellos esperan recibir para poder hacer el negocio, ¿cierto? Porque ¿quién compra para vender al mismo precio? Nadie, ¿cierto? Entonces, todo el mundo compra. Es como un ejemplo que por lo menos yo quiero invertir una plática que tengo. Voy, digamos, a Montería, a Medellín, compro una mercancía en ropa o en perfume que vende la muchacha. Lo compro a un precio de ella, pero vendo a mi cliente a otro precio. Exactamente, porque la ganancia, claro, sacarlo invertido y la ganancia. Así es. Entonces miren que eso, pues el ejemplo que tú lo estás colocando, pues lo muestras desde el punto de vista personal, pero las empresas que ya esas operaciones las hacen en mayor proporción y en mayor cantidad de dinero, pues eso es lo que a ellas se dedican. Un Metro o un SAO o un Éxito, eso es lo que ellos hacen. Compran una mercancía a un proveedor a un precio mucho más bajo, la colocan en una exhibición, va a Cecilia con su quincena, se gasta toda la quincena allá, entonces ellos de allí toman lo que le pagaron a su proveedor y obtienen unas ganancias. Entonces, la comercial, digamos que es la que hace el trabajo más sencillo, que es comprar y vender. ¿Listo? Es la intermediación que hay entre la empresa industrial y el comprador final. Ojo, en estas comerciales hay de diferentes tipos. Hay empresas comerciales que son mayoristas. Hay empresas comerciales que son minoristas y hay otras empresas comerciales que ya son al menudeo, ¿ya? Entonces ahí tenemos una serie de clasificaciones, ¿cierto? Por lo menos hay unas empresas donde usted va a querer comprar más de 5 unidades o a comprar por docena y no le venden a usted. ¿Por qué? Porque sencillamente usted no es cliente por mayor. Entonces usted tiene que ir allá a donde es minorista, donde realmente ese sí le puede vender por unidad y sí le puede garantizar un precio un precio final de venta. Entonces, en esas comerciales está claro que lo que hace o están dedicadas a la compra y venta de productos. ¿Qué productos? Pues productos naturales, semi elaborados, terminados
y de todo tipo. ¿Ya? Tenemos hoy en día una gama en ese segmento de empresas comerciales, ¿cierto? Pues hay empresas comerciales de productos de mascota, ¿cierto? Que está teniendo ahora mismo un furor tremendo. Hay empresas comerciales que lo que le comercializan es a usted vehículos, ropa deportiva, juguetería, insumos para cafetería o insumos para papelería, toda una gama de empresas comerciales. Cuarto, tenemos empresas de servicio. Este es el renglón de la economía que ahora en la pandemia pues creció bastante, el sector de servicio. Dice que servicio, dice, buscan prestar un servicio para satisfacer las necesidades de la comunidad. Por ejemplo, salud, educación, transporte, recreación, servicios públicos. Entonces ahí en esa clasificación no le van a vender a usted un producto terminado, sino que le brindan un servicio para satisfacer su necesidad. Cecilia vive en Bogotá y Cecilia sale a las 5 de la mañana y llega a las 8 de la noche. Y Cecilia tiene un perrito, que ese perrito pues ahí metido en ese apartamento, en esa casa, se puede llegar a estresar mucho. Entonces Cecilia viene y llama a una empresa y dicen, por favor, yo necesito que a mi perrito lo pasen 2 veces en la semana o 3 veces en la semana. ¿Qué hace esa empresa? Le satisface la necesidad a Cecilia de poder sacar a su perro. Hay empresas de servicios las que ustedes menos se imaginan. Le preparan la boda, le preparan el cumpleaños, le preparan el quinceañero, le arman todo el paquete de viaje desde su casa hasta el lugar de destino y vuelve y lo traen nuevamente. Estando allá lo pasean, le averiguan la comida, le averiguan el tour, todo completo. Entonces, si de servicio se trata, hoy en día, cada día van innovando y van sacando más ideas de negocio en cuanto a servicio, ¿cierto? Entonces, servicio ya nos queda claro, ¿cierto? Las empresas de servicio buscan satisfacer una necesidad. Ejemplo de empresas de servicio. Ahí también entran ¿Sí, las de telefonía también, ¿sí? Sí, claro. Telefonía móvil y todo eso. Sí, claro. Entra telefonía móvil también. Entonces, un ejemplo de empresa de servicio aquí en Montería o en la localidad donde ustedes vivan, ya que aquí hay personas que no son de aquí. Está claro, está Tigo, profe. ¿Y qué más servicio aparte de la telefonía? Bueno, por lo menos un servicio de lavado de colchón, creo yo. Claro. Lavado de colchón también incluye ahí, ¿cierto? Claro. Que llevan el domicilio en la casa y todas esas cosas. Así es. Cecilia, ¿cuál dijiste tú? El transporte, Transporte. hasta el mismo CENSA, porque está brindando servicios de educación para... Claro, servicio de educación. Así es. Miren, entonces miren que ya, o sea, la idea es eso, lo que yo busco es eso, que ustedes vayan apropiándose de estos conceptos y ustedes pues ya tengan, cuando yo les diga empresas extractivas, ya ustedes tengan un ejemplo y tengan una idea de qué es una empresa extractiva. Y por último tenemos empresas agropecuarias. Dígame. Profe, qué pena. Profe, lo que pasa es que ya salí, entonces ya me voy para mi casa para pues desconectarme un momentico y apenas llegue ya me vuelvo a conectar. Ah, bueno, dale. Listo. Bueno, bien, profe, entonces gracias. tenemos ahí en esa clasificación, de acuerdo a su actividad, por último tenemos empresas agropecuarias. Acá nos dice que las empresas agropecuarias explotan en grandes cantidades los productos de origen agrícola y pecuario. Entonces, esta explotación de estas empresas es diferente a las extractivas. Ojo, no se confundan. Dependen de la tierra, pero las extractivas lo que hacen es sacar los productos del subsuelo. Y las agropecuarias, sí, son empresas que hacen la explotación, ¿sí?, de grandes cantidades de productos de origen agrícola y pecuario. Los productos de origen agrícola son todos los que están relacionados con ¿qué? Serán los cultivos, ¿sí? Los cultivos, exactamente. La leche, acá, por lo menos acá en Córdoba. Bueno, la agricultura es todo lo que tenga que ver con sembrado, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con cultivo. Y los productos pecuarios, ahí sí entonces entra todo lo que es la explotación de especies, ¿cierto? De animales. Los peces. Sí, especies bovinas, especie caprina, especie porcina, ¿sí? Entonces vamos a ver unos ejemplos acá. Cuando ustedes escuchen la palabra pecuario, se relaciona con eso, ¿oyeron? Entonces dice aquí, explota en grandes cantidades los productos de origen agrícola y pecuario. Por ejemplo,
granjas agrícolas porcinas. A ver, las porcinas, ¿qué explotan o qué producen? Las porcinas. Nada. Cerdo, ¿no? Cerdos, sí, Puerquito. señoritas. Puerquito. Las avícolas. Creo que son las aves, Las profe, ¿no? aves, exactamente, las aves. Entonces ahí en las avícolas entran todas estas productoras de pollo, ¿cierto? De pollo, de gallina, de pavo, todo lo que tenga que ver con aves, aves de corral. ¿Listo? Entonces después de avícola tenemos apícolas con P. Estas apícolas, ¿cuáles son? Abejas, profe, ¿no? Abejas, las abejas, sí señor, las abejas. Profe, ya no voy a hacer el examen final. No. Tengo un 5. Las apícolas tienen que ver con las abejas. Ustedes saben que hay muchas empresas que se dedican a la producción de miel, ¿sí? Entonces estas son las apícolas. Y tenemos acá invernaderos. Ustedes saben que acá en Colombia dicen los datos que las flores de Colombia son las más apetecidas en Norteamérica y en Europa. Entonces acá los invernaderos se dedican a eso, a la producción de flores. Creo que las orquídeas, ¿no? Las que orquídeas, más las rosas, sí, los son claveles. colombianas. Entonces, por lo menos ahora en febrero, 14 de febrero, es el día de San Valentín en Estados Unidos y parte de Europa. Y de pronto aquí en Colombia, uno que otro que celebre San Valentín también. Entonces, ¿qué pasa? Que para esta desde diciembre, se estima que desde diciembre ya se están exportando flores para todos estos lugares para poder abastecer la demanda de flores que hay en estos países para ese tiempo. Entonces, miren que ahí entran estas empresas que son también invernaderos, que pues por temas climáticos pues abundan bastante en la zona andina, en departamentos como Antioquia, Cundinamarca y otros pues que de clima pues que se les permite la producción de flores. ¿Listo? Entonces ahí están este tipo de empresas. Sigue diciendo acá esta definición, haciendas de producción agrícola, entre otros. Entonces, acá en Córdoba, ¿sí? Lo que nosotros tenemos en su mayoría son pequeños productores, ¿sí? Que pues en su mayoría pues no están organizados, sino que tienen sus propias parcelas o sus propias fincas y producen de acuerdo pues a sus capacidades. Pero ya lo que es empresa como tal, sí, ya es, digamos, aquellas que están legalmente constituidas. Por lo menos acá en Córdoba hay ya una serie o un número considerable de empresas legalmente constituidas que hacen este tipo de explotaciones, tanto de tipo agrícola como de tipo pecuario. Ya saben, lo agrícola está relacionado. Nunca se ha dado lo que es lo de la subasta y esas cosas donde eso son empresas comerciales. Son empresas comerciales porque la mayoría de ellas ni siquiera venden su propio ganado, sino que lo que hacen es ayudar a comercializarlo. Ya, allá hay personas que llevan sus productos y los comercializan y ellos se ganan una comisión o una intermediación, ¿sí? Entonces me imagino que aquí esa empresa sí debe ser Fede Arroz, la que queda por ahí por Cereté. Claro, ¿cierto? aquí tenemos Fede Arroz, aquí tenemos una empresa muy grande y muy buena que se llama Agrolonja, que está ubicada en San Marcos, Sucre, y pertenece al grupo empresarial de Distracón, una empresa que es de acá de Córdoba. Sí, tenemos esta empresa Agrolonja. Que es de las bombas. Los dueños, de las bombas, los dueños, ¿no? De las estaciones de servicio. De las estaciones de servicio de las bombas. Así es, entonces tenemos muchas empresas de ese tipo, ¿sí? Entonces, pues, ya aquí nos queda clara esta definición, ¿cierto? Si yo le digo a ustedes, a ver, la clasificación de las empresas según la actividad, entonces tenemos extractivas, industriales, comerciales, de servicios y agropecuarias. Miren que son 5, como los deditos que tengo acá, 5. Tenemos 5 extractivas, industriales, comerciales, de servicios y agropecuaria. ¿Listo? Y cada una de ellas pues tiene su definición y sus características, que ya las pudimos haber socializado. Muchachos, hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, concepto, inquietud? ¿Todo claro? Bueno, profe, pues yo he entendido porque hasta el momento estamos viendo por ejemplos que son como reales. Son comunes, listo. Entonces, exactamente. Vamos. Teoría. Listo, vamos a seguir entonces. Vamos a seguir porque todavía nos queda
tela por cortar y vamos hasta las 8:30. Entonces la idea es poder terminar esta presentación hoy. Entonces, tuvimos nuestra primera clasificación de acuerdo a la actividad. Vamos para la segunda clasificación. Dice que esta clasificación es de acuerdo al tamaño. Entonces, en esta clasificación dice acá que la ley 590 del 2000, conocida como la ley de MIPYME, y su modificación, o sea, las leyes se van modificando de acuerdo a la necesidad. Entonces, esa ley, por allá en el 2004, tuvo una modificación que fue la ley 905. ¿Qué hizo la ley 905? Acá en Colombia, ojo, esto no aplica para el resto de Latinoamérica. Esto es una clasificación propia de acá de Colombia. Entonces, esta ley 905 en 2004 acá en Colombia clasificó las empresas según sus activos totales. ¿Qué son los activos totales? Hombre, los activos totales son la sumatoria de todos aquellos bienes y derechos que tiene la empresa. Entonces, por lo menos, si decimos activos totales de Cecilia, ¿cuáles serían los activos totales de Cecilia? Hombre, la casa que está a nombre de ella, el carro, ¿sí? La finca. Entonces, la suma de todos los activos sería sus activos totales, ¿cierto? Acá, en esta clasificación, el Estado dijo, a ver, las empresas que tengan activos totales hasta 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes son consideradas microempresas. Entonces, hagan la cuenta ahí en su calculadora, una empresa que tenga 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. A 2022, ¿en cuánto está el salario mínimo? 1.000.000 de pesos. Entonces, está facilita la cuenta, ¿cierto? Entonces, las empresas que tengan hasta 500 millones de pesos como la suma de todos sus activos totales, entonces son consideradas microempresas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si Cecilia viene con Steven y forman una empresa y la suma de todo, el local, los carros, la maquinaria, les da 350 millones. Entonces, la ley 905 viene y estipula que esta empresa de ellos, ¿qué tipo de empresa es? Es una microempresa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no supera los 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿Comprendido? Sí, señor. ¿Qué ocurre? A ellos les va muy bien. Empiezan a vender y empiezan a adquirir activos, empiezan a comprar más locales, empiezan a comprar más maquinaria y más vehículos. ¿Qué pasa? Que de aquí a 2 años ya no tienen, en activos totales, no tienen solo 500 millones de pesos, sino que ya tienen 650 millones de pesos. Entonces, ¿qué ocurre? Ya ellos dejan de ser microempresas y se convierten en ¿qué? Macroempresa, creo que es. No, aquí en la lámina tenemos que las empresas que son superiores a 500 y hasta 5.000 salarios mínimos son pequeñas empresas. Entonces miren que muchas empresas que nosotros conocemos, que nosotros las vemos grandes y tienen varios locales y son muy buenas, muy fructíferas, pero si no superan los 5.000 salarios mínimos legales vigentes como activos totales, o sea, no tienen más de 5.000 millones de pesos, entonces estas empresas son pequeñas empresas. Y usted dirá, caramba, Así pero... que hay pequeñas, medianas y grandes. Claro, entonces miren que aquí tenemos micro, pequeña, mediana y grande. Aquí esta clasificación es cuatro tipos. En la anterior, ustedes saben que era cinco tipos de empresas. En esta tenemos 4 apenas. Tenemos micro, que es la que les acabo de explicar. Tenemos pequeña, que va de 500. Ya esa empresa micro tiene más de 500 salarios mínimos como activos totales. Pasa enseguida a ser una pequeña empresa. Entonces, entre 500 y 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes es considerada pequeña empresa. Cuando ya la empresa supera esos 5.000 salarios mínimos legales vigentes, ya esa empresa empieza a ser una mediana empresa. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando supere los 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ya cuando esa empresa supere esos 30.000, como lo muestra la lámina, miren acá, ¿cómo se va a llamar cuando supere los 30.000 salarios mínimos legales vigentes? ¿Qué tipo de empresa va a ser? Ya cuando supere los 30.000. Empresa privada.
Según la clasificación que tenemos aquí. Grande empresa. Grande, sí señor. Va a ser grande. Entonces va a ser grande. Entonces miren que tenemos micro, pequeña, mediana y grande. A ver, Cecilia. Una empresa que tenga 25,000 salarios mensuales legales vigentes como total de activos, 25,000, ¿dónde yo la puedo clasificar? ¿En micro, pequeña, mediana? Empresa. Mediana, correcto. Mejor dicho, respondió fue enseguida. Ok. A ver, Matosa, una empresa que tenga 31,000 salarios mínimos mensuales legales vigentes de activos totales, ¿dónde la puedo clasificar? Matosa. Hola, profe Anda, espérese que es que a mí no se me presenta toda la pantalla. Y tengo que meter machete. No, sí, es que yo... ¿Cuánto me dijo, profe? 31,000 salarios mínimos mensuales legales vigentes de activos totales. ¿Dónde yo la puedo clasificar? Si tiene 31,000 salarios como activos totales. Bueno, en grande, profe. En grande, así es. Porque se pasa de 30. Así es, excelente. A ver, el señor Steven, ¿sí está aquí en sintonía? Sí, profe. Una empresa que tenga 7,500 salarios mínimos mensuales legales vigentes de activos totales. ¿En dónde yo la puedo clasificar? En mediana, así es, correcto. Entonces, perfecto. Ya cada uno de ustedes veo que captó la idea de que entonces en esos rangos vamos a clasificar las empresas. Aquella que tenga 501 ya pasó enseguida a pequeña, automáticamente, ¿ya? O sea, no es como que, ay, no, que, pero que mira, que, o sea, a lo que ya pase, enseguida clasifica a la siguiente fase o al siguiente tipo de empresa. Bien, entonces tenemos hasta el momento la clasificación de acuerdo a la actividad, la clasificación de acuerdo al tamaño, que lo dicta ¿quién? La ley 905 del 2004 y la clasifica en 4 tipos de empresas: micro, pequeña, mediana y grande. Vamos a ver la siguiente clasificación, que es de acuerdo al origen del capital. Entonces, de acuerdo al origen del capital, las empresas se clasifican en privada cuando el capital es controlado por particulares. Listo. Esas empresas privadas son donde ¿qué? Donde los dueños son usted y yo, personas naturales, ¿cierto? Personas particulares. Son públicas cuando el capital es controlado por el Estado. Listo. Ahí no hay dinero mío, dinero suyo, dinero de ningún tercero, sino que eso es totalmente del Estado. Entonces son empresas públicas. Se clasifican empresas mixtas cuando el capital es compartido. O sea, hay dinero del privado y hay dinero del público, ¿ya? Entonces ahí es mixta, ¿ya? Recuerden que mixta es la composición de dos, ¿sí? Como cuando usted pide una pizza mixta o cuando pide cualquier cosa que sea mixta, ustedes saben que hay dos o más. Entonces acá en el tipo de capital, las empresas que son mixtas es porque tienen de dos capitales: capital privado y capital público. Ojo, el ejemplo que les voy a colocar. Ecopetrol, antes, Ecopetrol era una empresa totalmente pública. ¿Por qué? Porque era del Estado. ¿Qué pasó con Ecopetrol? Creo que en la presidencia, en uno de los periodos de Álvaro Uribe, si no estoy mal, emitió acciones. ¿Para qué? Para que todo aquel en Colombia que quisiera ser dueño de una partecita de Ecopetrol pudiera comprar acciones. Entonces, ¿qué ocurre? A partir de eso, Ecopetrol, ¿qué creen ustedes que siguió siendo? ¿Una empresa pública o una empresa mixta? Mixta. Es una empresa mixta, porque hoy en día no es netamente pública. ¿Por qué? Porque ya tiene recursos ¿de qué? De privados. Entonces, cuando hablamos de privado, hablamos de personas como usted y como yo, o empresas que no son pues netamente del Estado, sino que son empresas privadas. Listo. Y tenemos una cuarta. Sí, dígame. Sí, o sea, eso pasó, bueno, desafortunadamente las políticas aquí en Colombia pues son por el suelo. Digo yo, eso pasó con el puerto que está en Cartagena, donde, no me acuerdo cómo es que se llama eso, donde desembarcan y todas esas las mercancías y todas esas cosas. Mire que esa empresa antes, esa es una de las partes donde Cartagena le entra más dinero. Y esa empresa anteriormente era pública y mire que ya es una empresa privada.
le permitieron que ingresaran dineros privados. Exactamente, o sea, ya ella es totalmente privada, ya ella no es pública. Bueno, Totalmente claro, privada. y es la historia, ya que tú lo mencionas, la historia de casi todas las empresas prestadoras de servicio público en Colombia. Yo me acuerdo, yo no soy tan viejo, pero sí me acuerdo que cuando yo estaba pequeño, por lo menos acá en Córdoba, existía la electrificadora de Córdoba y esta empresa era netamente pública, o sea, esta empresa le pertenecía al departamento de Córdoba. Entonces, ¿qué pasa? Que pues ahorita no es momento de hablar de estos temas porque estamos en otra clase, pero ¿qué ocurre? Que estas empresas públicas en algunos momentos, por la mala administración o por diferentes temas, llegan a tener problemas financieros. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces ya entra un particular a prestar ese servicio que constitucionalmente debe prestar el Estado. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado viene y dice, ven acá, te voy a concesionar esta parte para que tú prestes ese servicio público que yo debía haber prestado, pero no hay la capacidad administrativa para hacerlo, entonces tú lo vas a prestar, vas a tener tus utilidades de allí y pues las personas se van a beneficiar de ese servicio que tú vas a prestar. Entonces, antes, muchas empresas departamentales de servicio público eran totalmente públicas, ¿sí? Totalmente públicas. Hoy poquitas son las que quedan públicas. Entre esas, la EPM, la Empresa Pública de Medellín, es la empresa en Latinoamérica, la empresa pública en Latinoamérica, ojo, una de las empresas más rentables, ¿sí? Y más productivas, ¿sí? En todo el largo de este tiempo, ¿sí? Entonces, miren que allí pues para destacar esa parte. Entonces, según el capital, según el origen del capital, privada, pública, mixta y empresas de autogestión. Estas empresas de autogestión, me dice acá la teoría, que el capital está en manos de los trabajadores. Entonces, estas empresas de autogestión es donde, ok, el dinero no es de privado. ¿Por qué? Porque no es de una empresa como tal. El dinero no es público porque no es del Estado. No es mixta porque por obvias razones no hay de ninguno de los otros dos anteriores mencionados, pero entonces acá el capital es dirigido directamente por los trabajadores. Entonces hay empresas aquí en Colombia, muy pocas, pero sí las hay, sobre todo en las grandes ciudades, donde las empresas son de autogestión, donde sus mismos trabajadores son los dueños de este tipo de empresas. ¿Listo? Entonces, según el origen del capital, lo dividimos en 4: privadas, públicas, mixtas y de autogestión. ¿Listo? Esa es la clasificación que tenemos allí. Vamos para una una quinta clasificación, ¿no? Vamos a ver. Aquí hay 1, 2, 3, 4. Sí, esta es la cuarta clasificación. Algo ya para cerrar, nos faltan 5 minuticos. De igual este material les va a quedar a ustedes, lo tienen en la plataforma ya colgado. Ya para cerrar, esta última clasificación está muy relacionada con lo que es la materia como tal. ¿Cómo se llama la materia? Contabilidad 1, ¿bajo qué? Bajo NIF. Bajo NIF. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que acá en Colombia, ¿sí? Acá en Colombia, desde el año 2009, ¿sí? Se emitió una ley, ¿sí? Una ley que dijo, hombre, aquí en Colombia la contabilidad se necesita hacerse bajo los estándares internacionales. Todos los países de acá de la región, en su mayoría, creo que Colombia era la única que no lo había hecho, habían hecho la adopción de todos estos estándares internacionales. ¿Qué son estos estándares internacionales? Hombre, son unos conceptos que permiten que la información contable y financiera sea entendible de un país a otro, ¿ya? Ejemplo, estos estándares internacionales le permiten a una empresa chilena hacer negocios con una empresa colombiana y que la información que esta empresa le presente para ellos que son de Chile, a pesar de que son de otro país, esa información pueda ser entendible. ¿Por qué? Porque está bajo los mismos estándares, está, en otras palabras, está bajo el mismo idioma, por así decirlo. Y no hablo de idioma en español, inglés, no, hablo de idioma es en la forma en cómo se presenta esta información, en la estructura, ¿ya? En los conceptos que manejan. Un ejemplo, por lo menos, si nosotros
cogemos de aquí de Montería y nos trasladamos, digamos que si por lo menos unas 3 horas de camino vía Medellín, de aquí a allá podemos encontrar muchas diferencias en el dialecto, ¿cierto? Ojo, hablamos español, ¿cierto? Ambos, pero pueda de que yo allá en Tierra Alta, yo le diga a Cecilia, oh Cecilia, pásame allí la cacerola. Y Cecilia no sepa ni qué es cacerola. ¿Por qué? Porque puede de que allá en Tierra Alta, donde se frita el huevo, donde se hace el huevo, pueda que no le digan cacerola, le digan perol o le digan de otro tipo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen los estándares internacionales? Lo que hace es buscar una uniformidad en los conceptos contables y financieros, ¿ya? Entonces, acá en Colombia, a partir del 2009 se decretó de que Colombia tenía que adoptar esos estándares, que la información que emitieran fuera entendible en otros países y que la información de esos países fuera entendible acá. ¿Buscando qué? ¿Ustedes qué creen que buscaba eso? ¿Para qué se hizo eso? ¿Qué piensan ustedes? Globalizar. Ok, Steven, así es, buscando la globalización, buscando que empresas colombianas pudieran tener relaciones con empresas de otros países y así también empresas de otros países pudieran tener relaciones acá. Gracias a eso, hoy en día, es más, desde que yo estaba en la universidad, me acuerdo yo que había una compañera que era auxiliar contable de una empresa chilena, ¿ya? ¿Por qué? Porque gracias a esos estándares de información, entonces la información de allá iba a ser entendible acá. Y eso hace que hoy en día, aquí no estamos hablando de pronto de contabilidad ni temas financieros, pero por lo menos en términos de informática. Por lo menos hay un primo que vive acá en Montería, que él trabaja con una empresa colombiana y ya lo anda buscando una empresa de Estados Unidos para que trabaje desde aquí, desde Colombia. Obviamente, pues que es en temas de estos de programación. Ustedes saben que en la programación, todo este tema de programación, ese es el lenguaje universal, ¿ya? Porque casi todo eso pues está en inglés y todo el cuento. Entonces, miren lo que hace la globalización. Entonces, acá en contabilidad también aplica la globalización, como dice Steven. Acá, a través de las normas internacionales de información financiera, lo que se busca es eso, que las empresas puedan emitir sus estados financieros de una manera entendible. ¿Para qué? Para que puedan hacer negocios con empresas de Chile, de Argentina, de Ecuador, de Brasil, y que esas empresas también puedan hacer negocios acá. Entonces, por eso la clasificación que les voy a mostrar aquí rápidamente, que ya se nos agotó el tiempo, es esta. Aquí las empresas, de acuerdo a las NIF, de acuerdo a estas normas internacionales, se dividen en 3 tipos de empresas. Empresas del grupo 1, que son empresas con personal superior a 200 trabajadores y activos mayores a 15.000 salarios mínimos legales vigentes y que coticen en bolsa. Ojo, las del grupo 1 deben tener estas características. Empresas que tengan más de 200 trabajadores, muy pocas tienen esa cantidad de personas. Segundo, que tengan activos superiores a 15.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y otras que coticen en bolsa. Aquí en Colombia, las únicas empresas que cotizan en bolsa son las sociedades anónimas, las SA, que nosotros escuchamos a veces o que vemos a veces en los nombres de los almacenes o de los tiquetes o de los comprobantes, ¿cierto? Entonces, grupo 1, empresas superiores a 200, activos mayores a 15.000 y que coticen en bolsa. Grupo 2, con personas entre 11 y 200 personas, trabajadores activos entre 5.000 y 15.000 salarios mínimos y no necesariamente tienen que cotizar en bolsa. Y grupo 3, empresas con menos de 10 trabajadores activos de 5.000 menores a 5.000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, esta es la última clasificación que les quería traer, muchachos. Ya el resto del material, pues ya es responsabilidad de ustedes terminar de leerlo, de verlo, que pues en sí pues no tiene nada que ver con la clasificación, ya acá más que todo es como ejemplos, ¿sí? Ejemplos sobre las diferentes obligaciones que puede llegar a tener la empresa, pero de esta unidad sí me interesa que les quede claro es esta clasificación que hicimos acá. ¿Listo? Recuerden que esta clase quedó grabada
para que ustedes la puedan repasar si es necesario y para aquellas personas que de pronto no pudieron estar hoy acá en la conexión. Listo, esto es todo por hoy. Deseo que les vaya muy bien. Antes de terminar, quisiera tener 2 minuticos para que por favor me digan si tienen alguna duda, inquietud, petición, consulta. ¿Todo está claro? Bueno, profe, sí, hasta el momento pues de mi parte está claro. Bueno, me toca pues leer para poder profundizar más lo que el tema que viene, o esa clase, lo que tiene ahí, ese material es de la próxima clase. Lo que está colgado en la QDIE fue lo que vimos ahora, y para la segundo encuentro, que es el próximo viernes, yo les voy a montar les voy a colgar el material desde el día lunes con anticipación, ¿oyeron? Estén muy pendiente a partir del día lunes, que les voy a dejar una actividad, un compromiso relacionado con lo que vimos el día de hoy. ¿Listo? Claro que bien, sí, profe. Entonces, eso es todo por hoy, muchachos. Que les vaya muy bien. Bendiciones. Entonces, pues, Bueno, profe. hasta la próxima. Muchas gracias, profe. Bueno, pues, chao Melissa, chao Dayana, chao Cecilia. Que te vaya muy bien. Nos vemos. Gracias, profe. Listo. Gracias, profe. Listo, hasta luego. Que les vaya muy bien.